Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a desgranar un material que es, francamente, monumental. Hola. Sí, yo diría que es un material verdaderamente revolucionario para cualquiera que quiera entender cómo funciona el mundo real. Totalmente. Tenemos sobre la mesa las partes 1 y 2 del aclamado libro Economía básica de Thomas Sowell. Ujú. Y la misión de esta inmersión que vamos a hacer hoy es desentrañar cómo unas fuerzas económicas que a menudo nos resultan completamente invisibles. Invisibles, pero que están ahí. Exacto. ¿Cómo dictan nuestra vida cotidiana? Desde el precio de una simple barra de pan hasta por qué es tan difícil encontrar piso en una gran ciudad. Y es un viaje intelectual fascinante, ¿la verdad? Ya lo creo. Yo estoy muy preparada para intentar traducir todas estas ideas, que a veces pueden parecer muy densas, en herramientas totalmente accesibles. Ese es el objetivo. Mi papel aquí será aportar, digamos, esa capa analítica, ir conectando los puntos para que la audiencia pueda ver el cuadro completo. Genial. Porque hay que recordar en todo momento que nuestra meta fundamental hoy es entender las mecánicas puras de cómo funciona una economía. O sea, los engranajes. Exacto, los engranajes. No estamos aquí para juzgar las intenciones morales de quienes toman las decisiones. Estamos para observar la implacable relación de causa y efecto. Esa es la clave de todo. Y, a ver, ojo, hay que hacer un aviso importante a quien nos escucha desde ya. Fundamental. Hoy vamos a meternos en temas muy espinosos. A lo largo de este análisis mencionaremos ejemplos históricos concretos. Ujú. Analizaremos políticas gubernamentales muy populares y compararemos cómo se asignan los recursos en sistemas capitalistas frente a economías de planificación centralizada. Como la de la antigua Unión Soviética, por ejemplo. Tal cual, pero nuestra regla de oro hoy es ser meros mensajeros. Eso es. No tomamos partido ni respaldamos ninguna postura política. Simplemente vamos a desglosar de forma neutral lo que Sowell expone en su texto. Claro, para que quienes nos escuchan puedan comprender la obra original en su contexto más puro. Y sacar sus propias conclusiones, que es de lo que se trata. Porque entender el texto tal y como fue concebido, sin los filtros ideológicos modernos, es el primer paso para cualquier análisis crítico de verdad. Totalmente de acuerdo. La economía, tal y como la plantea el autor, es una disciplina fría en el mejor de los sentidos. No le importan nuestros sentimientos, le importan los resultados reales. Bueno, pues empecemos por derribar el mito más grande de todos. Vamos a ello. Si tú le preguntas a una persona por la calle qué es la economía, lo más probable es que te responda que trata sobre cómo hacer dinero. Sí, o cómo administrar las cuentas de una empresa. O cómo adivinar si la bolsa va a subir o bajar mañana. Y el libro arranca dinamitando esta idea por completo. Por completo. La economía no es un manual para hacerse rico. Para nada. Para sentar las bases, el autor rescata la definición clásica del economista británico John L. Robbins. Ajá. Robbins explicaba que la economía es fundamentalmente el estudio del empleo de recursos escasos que tienen usos alternativos. Es decir, no trata sobre si a una persona concreta le va bien o mal financieramente. No, trata sobre el bienestar material de toda la sociedad frente a un problema irresoluble. Que no hay suficiente de todo para todos. Exacto. Esa es la escasez. Y esa parte me parece brillante. El autor utiliza una analogía que deja las cosas clarísimas con el jardín del Edén. Es un ejemplo fantástico. Claro, porque te dice que el jardín del Edén era un sistema de distribución de bienes, pero no era una economía. Porque no había escasez. Efectivamente. Si querías una manzana, la cogías del árbol y al instante había otra. No había límite. Pero claro, en el mundo real en el que vivimos, los recursos son limitados. La tierra, el trabajo humano, el capital. Todo tiene límites físicos. Y de tiempo, claro. Y lo crucial de la definición de Robbins no es solo la palabra escasos. Es la frase que dice que tienen usos alternativos. Ujú. Un trozo de madera puede usarse para construir una casa, pero también para fabricar papel o hacer muebles. O un ingeniero puede diseñar un puente o puede diseñar un misil. Eso es. Cada decisión de usar un recurso para una cosa significa irremediablemente que no se puede usar para otra. Y ese es el coste de oportunidad, que es la esencia misma de la economía. Tal cual. Aunque lo interesante es que la escasez no significa necesariamente tener que vivir en la pobreza absoluta. No, no. De hecho, el libro menciona un caso muy ilustrativo de un artículo del New York Times. Sí, sobre una familia estadounidense de clase media. Y esto me chocó bastante. Es muy revelador. Hablamos de una familia que vivía en un país inmensamente rico, tenían su propia piscina en el jardín, un buen nivel de vida, y aún así los periodistas describían que sentían que llegaban a fin de mes con muchísima dificultad.
Hablaban del tremendo agobio al pagar las facturas, sí. Claro. Y uno piensa, ¿cómo es posible que alguien con piscina sufra escasez? Deseos humanos. Porque ellos querían mantener la piscina. Querían la piscina, querían pagar buenos colegios privados, tener coches nuevos y además ahorrar dinero. Todo a la vez. ¿Y la realidad impone que hay que elegir? No se puede todo. Y de ahí se deriva una de las tesis centrales de Sowell en todo el libro. Las políticas y las decisiones económicas deben juzgarse por los incentivos que crean y por sus resultados reales. Jamás por las buenas intenciones que las inspiraron. Jamás, porque las buenas intenciones no eliminan la escasez. Nada. ¿Cómo organizamos todo esto? Exacto. O sea, ¿cómo es posible que una ciudad enorme como Londres, Nueva York o Tokio logre alimentarse cada día sin que haya un planificador central? Es casi un milagro si lo piensas. Es que no hay un comité en una oficina dirigiendo cada camión de reparto o cada caja de tomates. Y es una maravilla de coordinación descentralizada que damos totalmente por sentada. Para ilustrarlo, Sowell relata una anécdota histórica fantástica. La de Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Esa misma. Gorbachev, en sus últimos años como líder de la Unión Soviética, estaba verdaderamente perplejo por la prosperidad que veía en Occidente. Claro, no lo entendía. En una visita oficial, le preguntó a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, algo muy directo. Le dijo, ¿cómo se las arregla usted para que la gente tenga alimentos? La pregunta refleja toda una visión del mundo. Él asumía que alguien tenía que arreglárselas. Exactamente. Y la respuesta de Thatcher fue demoledora por su simplicidad. ¿Qué le dijo? Le dijo que ella no tenía que hacer absolutamente nada, que los precios se encargaban de ello. Los precios se encargaban. ¿Qué frase? Los precios son, básicamente, los mensajeros del mercado. No son simplemente dinero cambiando de manos entre un comprador y un vendedor. Son señales de información de altísima velocidad que transmiten la realidad subyacente sobre la escasez y la demanda. El libro plantea un ejemplo muy clásico para desmitificar esto, el de las casas en la playa. Muy buen ejemplo. Es súper común escuchar quejas de gente diciendo que los precios altos hacen que sea imposible que una familia normal tenga una vivienda frente al mar, como si el precio fuera el problema. Y ese es el error fundamental, confundir al mensajero con el mensaje. Claro. Los precios altos no causan la escasez de las casas en la playa. Lo que hacen es transmitir un hecho físico innegable. Que hay muchísima gente que quiere disfrutar de un recurso que geográficamente es muy limitado. Hay muy pocos kilómetros de costa, y hay millones de personas deseando vivir ahí. Es geografía pura. ¿Sí? Imagina que un gobierno decidiera mañana que tener una casa en la playa es un derecho fundamental humano. Y eliminaran los precios, o los fijaran a 0 euros. El problema de la escasez no desaparecería en absoluto. Seguiría habiendo exactamente el mismo número de casas de playa y la misma inmensa cantidad de personas deseándolas. La única diferencia es que en lugar de usar los precios para ver quién se la queda, Habría que racionarlas mediante la burocracia, la corrupción, el favoritismo del gobierno o directamente la fuerza bruta. es un contraste brutal. Y hablando de contrastes visuales entre racionar por precios y racionar por burocracia, el libro detalla una visita histórica que es de película. La de Boris Yeltsin. Sí, Boris Yeltsin, otro altísimo dirigente soviético, visitando un supermercado en Houston, en Texas, en el año 89. Fue un momento clave. Yeltsin esperaba ver un mercado normal, pero al entrar se encontró con pasillos interminables llenos de miles de productos diferentes. Estantes enteros de cosas que en su país eran un lujo. Había docenas de tipos de cereales, estantes rebosantes de cortes de carne fresca, y todo estaba disponible para ciudadanos comunes y corrientes. Sin tener que hacer cola. 0 colas. Yeltsin llegó a pensar al principio que era todo un montaje, un teatro preparado para impresionarle. Normal que lo pensara. En Moscú ni siquiera los miembros de la alta élite del Partido Comunista tenían acceso a esa variedad de alimentos. Según recoge el texto, ese abrumador nivel de abundancia destruyó los últimos vestigios de su fe en el sistema comunista. Fue un shock de realidad. Y la razón técnica, económica, de ese contraste entre el supermercado de Houston y las tiendas vacías de Moscú es lo que podríamos llamar un colapso masivo de la información. Un colapso de información. Explícanos eso. En una economía capitalista de libre mercado, millones de personas manejan unas pocas decisiones y unos pocos precios cada una. Solo a lo que les afecta directamente. Exacto. El panadero sabe cuánto le cuesta la harina y el cliente sabe cuánto está dispuesto a pagar por su barra de pan. Es un sistema de conocimiento distribuido. Nadie lo sabe todo, pero todos saben su parte.
Pero en la Unión Soviética, los planificadores centrales en Moscú tenían la titánica y absurda tarea de intentar fijar y manejar unos 24 millones de precios distintos. 24 millones de precios fijados a mano, madre mía. Es que me parece imposible siquiera imaginar la cantidad de burocracia para gestionar eso. Es que es humanamente y matemáticamente imposible de gestionar de forma eficiente. Totalmente. El texto menciona un ejemplo documentado por los propios economistas soviéticos de la época que roza lo tragicómico, el caso de las pieles de topo. Uy, este ejemplo es buenísimo. El gobierno soviético, en un intento por fomentar una industria local, decidió subir por decreto el precio que pagaban a los cazadores por las pieles de topo. Un incentivo económico de manual. Como respuesta lógica a ese nuevo incentivo, los cazadores salieron en masa y trajeron inmensas cantidades de pieles. Claro, querían ganar más dinero. Pero trajeron tantas que la industria manufacturera no tenía capacidad física para procesarlas. O sea, se colapsó la cadena. Se empezaron a amontonar y literalmente se pudrían en los almacenes. ¡Qué desastre! El ministerio correspondiente solicitó inmediatamente bajar el precio de nuevo para frenar a los cazadores. Lógico. Pero el comité central que se encargaba de los precios estaba demasiado ocupado ajustando otros millones de precios de otros productos como para atender esa petición a tiempo. Así que se siguieron pudriendo. El resultado fue un desperdicio absoluto de tiempo, de trabajo de los cazadores y de recursos. Lo que me fascina de todo esto es intentar aplicar esta misma lógica a las políticas modernas. Sí, porque no hace falta irse a la Unión Soviética. Claro, hemos visto el desastre de una economía planificada total, pero ¿qué ocurre en una economía mixta moderna cuando un gobierno, con la mejor de las intenciones, decide aplicar controles de precios a ciertos bienes esenciales? Los famosos precios tope. Eso es. Imagina que el gobierno dice que, por ley, una barra de pan no puede costar más de 10 céntimos, para hacerla asequible. Suena a justicia social pura. Suena maravillosamente bien, pero la realidad económica es que el panadero empieza a perder dinero con cada barra que amasa. Porque la harina y la luz le cuestan más que esos 10 céntimos. Exacto. Así que, lógicamente, apaga el horno y déjale producir. De repente, sobre el papel, todo el mundo puede permitirse comprar pan. Pero vas a la tienda y no hay pan en los estantes. Eso es. Se intenta curar el síntoma, pero se empeora la enfermedad. Cuando se imponen precios máximos legales por debajo del nivel de mercado, ocurren dos cosas matemáticamente inevitables. A ver. Por un lado, aumenta exponencialmente la cantidad demandada. Al ser artificialmente barato, todos queremos comprar 5 barras a 10 céntimos. Claro. Pero por otro lado, se reduce drásticamente la cantidad ofertada, porque desaparece el incentivo económico para el productor. ¿Y esa diferencia? Esa inmensa brecha entre una enorme demanda y una reducida oferta se llama escasez. El caso del control de alquileres, que menciona Sowell, es probablemente el ejemplo más doloroso de esto en la actualidad. Sin duda. Analiza la situación en San Francisco en el año 2001. Las estadísticas de la ciudad mostraban que el 49% de las viviendas bajo control de alquileres estaban ocupadas por una sola persona. Es un dato tremendo. Y la lógica económica explica perfectamente ese comportamiento. ¿Cómo funciona ahí el incentivo? Pensemos en una persona mayor, viuda, cuyos hijos ya se han independizado. Vive sola en un apartamento enorme, de 4 habitaciones. Vale. En un mercado libre, los altos precios de la vivienda le darían un incentivo clarísimo para mudarse a un piso más pequeño y más barato, o tal vez para alquilar las habitaciones sobrantes. Liberando así ese gran apartamento para una familia numerosa que realmente necesite el espacio. Exactamente. Pero si el alquiler está congelado por ley desde hace décadas a un precio irrisorio, se rompe por completo su incentivo. Le sale más a cuenta quedarse. Termina quedándose sola en una casa enorme simplemente porque es un chollo económico renunciar a ella. Mientras tanto, nuevas familias enteras no encuentran un solo metro cuadrado disponible en la ciudad. Y se ven forzadas a realizar viajes agotadores de 2 horas cada día desde las afueras. El control de precios ha provocado una asignación pésima del espacio disponible en la ciudad. Es brutal comprobar cómo la ley que pretendía ayudar a la gente a tener vivienda acaba expulsando a las nuevas generaciones. Es la ley de consecuencias no intencionadas. Y esto no solo pasa con los pisos. El texto aborda también la famosa crisis de la gasolina en los años 70 en Estados Unidos. Otro ejemplo de manual. El gobierno intentó controlar el precio del combustible para proteger a los conductores de las subidas.
¿Cuál fue el resultado real? Con las kilométricas en todas las gasolineras del país. Y lo sorprendente, lo que revela el análisis, es que la producción real de petróleo apenas había disminuido de forma significativa en ese momento. Es que la escasez extrema en los surtidores no la creó la falta de petróleo. La creó el pánico y la alteración de los incentivos. Claro, al fijar el precio por debajo del mercado, la gente se volvió loca. Se generó una psicosis de escasez. La gente alteró su comportamiento de consumo y de acumulación. En lugar de esperar a que el depósito estuviera casi vacío para ir a repostar. Iban a la gasolinera apenas gastaban un cuarto del tanque. Estaban aterrorizados por la idea de quedarse tirados sin gasolina barata. Y si multiplicas eso por millones de coches. Lo que consigues es trasladar todo el inventario de gasolina de forma masiva. Pasa de los tanques subterráneos de las estaciones de servicio, donde servía de reserva estratégica para toda la comunidad. Pasa directamente a los depósitos particulares de cada coche. Exacto. O a bidones aparcados en garajes privados. Una ligera caída en la importación se convirtió, gracias al control de precios, en una crisis nacional paralizante. Pero claro, la moneda tiene otra cara. Hemos visto qué pasa cuando el gobierno obliga a bajar los precios. Los precios máximos. Pero me imagino que cuando los gobiernos deciden fijar precios artificialmente altos, creando un precio mínimo legal para proteger a un sector en apuros, el desastre toma otra forma, ¿no? Toma la forma del excedente. Excedente. Sí. Cuando el gobierno garantiza por ley un precio mínimo que está por encima de lo que el mercado pagaría voluntariamente, se produce demasiado de algo que nadie quiere comprar a ese precio tan alto. Hay un ejemplo agrícola en el libro sobre esto, ¿verdad? Un ejemplo muy contundente ocurrido en Estados Unidos en 2008. El precio internacional de mercado de la leche en polvo se desplomó. Cayó en picado. Cayó muy por debajo del precio mínimo legal que el gobierno estadounidense garantizaba a sus ganaderos para proteger sus ingresos. Y como la ley obligaba a mantener ese precio alto artificialmente, El Departamento de Agricultura tuvo que actuar como comprador de último recurso, porque nadie más iba a pagar ese precio. ¡qué locura! Se vieron obligados a adquirir unos 112 millones de libras de leche en polvo. Gastaron más de 90 millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Se acabaron creando montañas literales de alimentos que nadie consumía. Alimentos que acababan pudriéndose o mal vendiéndose, todo para mantener una ficción de precios. Para englobar todo este problema de los controles gubernamentales, Sowell utiliza la analogía del termómetro médico. Es una analogía insuperable, Totalmente. porque los precios en una economía funcionan exactamente igual que la lectura de un termómetro en un paciente. Si una persona tiene una infección grave y la fiebre le sube a 40 grados, puedes sumergir el termómetro en un vaso de agua helada. Y la barra de mercurio bajará a 20 grados al instante. Pero hacer eso no va a curar la infección del paciente. De hecho, al destruir el indicador que alertaba del problema, pones en peligro su vida. Suprimir los precios de mercado mediante decretos y leyes no eliminan absolutamente la escasez subyacente. Solo destruye la brújula que nos ayuda a navegar esa escasez. Y hablando de navegar, eso nos conecta directamente con la dinámica pura de la industria y el comercio. El mundo empresarial. Solemos escuchar hablar del capitalismo como el famoso sistema de ganancias, como si todo fuera un camino de rosas y beneficios seguros para las empresas. Un mito muy extendido. Pero Sowell subraya que el libre mercado es en realidad un sistema de ganancias y de pérdidas. Las pérdidas son fundamentales. Aporta un dato que choca frontalmente con esta imagen de corporaciones invencibles que tenemos. Aproximadamente un tercio de las empresas nuevas quiebran antes de cumplir 2 años de vida. Y la inmensa mayoría no llega a la década. Y desde una perspectiva analítica, macroeconómica, esas pérdidas empresariales no son un error del sistema. No, son una función absolutamente vital. Las pérdidas son el mecanismo cruel pero necesario que obliga a las empresas a dejar de desperdiciar recursos que la sociedad no valora. Si una fábrica produce algo y no logra cubrir sus costes, El mercado le está enviando un mensaje muy claro. Los materiales, la energía y el trabajo humano que está utilizando serían mucho más valiosos si se destinaran a otra empresa u otro sector. o sea, la quiebra libera esos recursos. Exactamente. Los libera para que otros les den un uso más eficiente. Un caso histórico detallado en el libro es el de A&P. Durante una época fue, con mucha diferencia, la cadena de supermercados más grande de todo el mundo. Su estrategia inicial fue totalmente disruptiva. Decidieron reducir drásticamente sus márgenes de ganancias sobre cada producto individual que vendían, La idea era atraer a una masa inmensa de clientes por tener los precios más bajos de todos. aumentando así la rentabilidad total a través de un volumen de ventas astronómico. Fue una genialidad en su momento.
abarató el coste de los alimentos para millones de familias y se convirtieron en los reyes indiscutibles. Sin embargo, con el paso de las décadas, las condiciones cambiaron. La demografía cambió. La gente empezó a usar más el coche, se mudó a los suburbios. Y surgieron nuevos competidores. Competidores con formatos de tiendas gigantes, enormes parkings y costes logísticos todavía más depurados. Y I&P, lastrada por su propia inmensidad y por cierta complacencia, tardó demasiado en adaptarse a esa nueva realidad. A pesar de haber sido un titán invencible, las pérdidas comenzaron a acumularse. Fueron desplazados sin piedad. Hoy en día casi nadie recuerda su nombre. Y este ciclo de destrucción creativa ocurre en todos los niveles, también en la alta tecnología. El libro menciona el caso de la tecnología aeronáutica comercial. A principios de los años 2000, la compañía europea Airbus logró algo que parecía impensable: superar a la todopoderosa Boeing estadounidense en ventas de aviones. Durante años, la prensa económica daba a Boeing prácticamente por acabada. Y de las pérdidas, forzó a Boeing a reestructurarse profundamente. Renovaron su cúpula directiva, cambiaron el enfoque de sus diseños de aviones. Y años después lograron recuperar el liderazgo. Es una batalla constante. Y todo esto nos lleva a una conclusión crucial sobre el capital humano. En una economía basada en precios, el conocimiento analítico, la flexibilidad y la visión de futuro son los recursos más escasos. Y los más valiosos. A diferencia de lo que ocurría en las economías planificadas, donde los burócratas tienen sus puestos blindados pase lo que pase. En el libre mercado, los líderes empresariales caminan sobre la cuerda floja a diario. Si toman malas decisiones de forma reiterada y la empresa registra pérdidas, no hay decreto del gobierno que lo salve. Serán reemplazados por competidores más perspicaces, o la empresa se hundirá para dejar paso a nuevas mentes. Y ese recambio constante es el motor que permite exprimir el talento al máximo. Claro. Y esta idea de competencia feroz nos lleva directamente al último gran bloque de este análisis. El tema de los monopolios. El miedo cerval que existe en la sociedad hacia los monopolios, los cárteles y las grandes corporaciones que amenazan con controlar el mercado. Es una preocupación muy legítima que domina el debate público. Pero Sowell, con su bisturí analítico habitual, disecciona cuál es el problema económico real de un monopolio, más allá de la indignación popular. El temor popular suele enfocarse en la idea de que un empresario sin escrúpulos está siendo asquerosamente rico a costa de los ciudadanos. Sí, cobrando precios abusivos. Pero el verdadero daño económico profundo para la sociedad es la mala asignación de los recursos. ¿En qué sentido? Para lograr mantener los precios artificialmente altos, un monopolista tiene que restringir su producción. Produce menos cantidad de bienes de la que se fabricaría en un mercado verdaderamente competitivo. O sea, retiene la oferta. Al producir menos, está privando a la sociedad de un uso eficiente de esos materiales y del trabajo humano, recursos que, de otro modo, habrían mejorado el nivel de vida general de la población. Esa es la verdadera tragedia del monopolio. Pero aquí viene el giro argumental que el autor expone de forma magistral. Y que resulta muy contraintuitivo. Señala que si revisamos la historia económica, los monopolios puros, duraderos e imbatibles son extremadamente raros. Muy raros. A menos que, irónicamente, cuenten con la protección legal directa del propio gobierno, mediante licencias exclusivas o aranceles a la importación. Y lo que resulta aún más fascinante es cómo analiza las famosas leyes antimonopolio. Sí, se supone que estas leyes se crearon precisamente para proteger al ciudadano de a pie. Para proteger de los precios abusivos. Pero históricamente se han utilizado en muchos casos como un arma política para castigar a las empresas precisamente por ser demasiado eficientes. Y por bajar los precios. Es una de las paradojas legales más grandes. Sowell desgrana casos judiciales que te dejan perplejo. El caso de la Morton Salt Company en Estados Unidos es de traca. Esta empresa productora de sal fue llevada a juicio y castigada por la mismísima Corte Suprema del país. ¿Y cuál fue su terrible crimen contra el mercado? Que estaban ofreciendo grandes descuentos a aquellos distribuidores que compraban su sal en inmensas cantidades, por camiones enteros. Un descuento por volumen, lo más normal del mundo. Como la mayoría de sus pequeños competidores locales no tenían la infraestructura para producir ni vender en esos volúmenes, no podían igualar esos precios tan bajos. Entonces, la Corte dictaminó que Morton Salt estaba dañando las oportunidades competitivas. Es como si hoy en día multaran a una gran cadena mayorista por venderte el rollo de papel higiénico más barato simplemente porque estás comprando el paquete industrial de 48 rollos. La ley, que teóricamente debía proteger tu bolsillo como consumidor,
acabó castigando a la empresa por usar la economía de escala a tu favor. Y el caso de la Aluminium Company of America, la famosa Alcoa, es todavía más surrealista. Sí. Fueron enjuiciados por monopolio a pesar de que los registros financieros mostraban que su tasa de rentabilidad se mantenía en un normal 10%. No estaban teniendo beneficios obscenos. No. Y lo más grave para los tribunales fue que Alcoa se anticipaba a la demanda construyendo nuevas fábricas antes de que hicieran falta. Lo que lograba abaratar drásticamente el precio del aluminio año tras año. El gobierno los persiguió no por abusar del público, sino por acaparar el mercado a base de eficiencia extrema y precios constantemente bajos que arruinaban a sus rivales menos aptos. Lo que estos casos históricos demuestran es una confusión profunda tanto en el ámbito legal como en el político. Una confusión entre proteger la competencia y proteger a los competidores. Exactamente. La competencia es un proceso dinámico de mercado que beneficia enormemente al consumidor. Los competidores individuales suelen ser las empresas menos eficientes que acuden al gobierno a quejarse de que no pueden seguir el ritmo. Y esta confusión está íntimamente ligada al gran mito económico moderno que destapa el libro, la teoría de los precios predatorios. La clásica teoría del villano corporativo de película. La idea de que una multinacional gigante llegará a un pueblo, bajará sus precios asumiendo pérdidas millonarias solo para llevar a la quiebra a todos los pequeños comercios locales. Y una vez que la multinacional esté sola y sea un monopolio absoluto, subirá los precios a niveles estratosféricos para recuperar todo lo perdido. Sobre el papel suena lógico y aterrador. Suena a un plan maestro infalible en la teoría. Pero Sowell expone que en la práctica del mundo real es una completa fantasía. Cita de manera contundente al economista Gary Becker, ganador del Premio Nobel. Quien, tras revisar exhaustivamente los registros económicos durante años, afirmó algo demoledor. Dijo, no conozco ningún caso documentado de precios predatorios. Y la lógica económica de por qué no ocurre es aplastante, si lo piensas bien. Es una estrategia con un coste monumental por delante y cero garantías de éxito a largo plazo. Imaginemos el escenario. La empresa dominante gasta fortunas vendiendo a pérdidas extremas durante meses. Y logra llevar a su rival local a las ruinas. La empresa rival quiebra, pero sus fábricas, su maquinaria y la experiencia de sus trabajadores no se evaporan mágicamente en el aire. Siguen ahí físicamente. Cuando la empresa dominante por fin intente subir los precios al cielo para recuperar su gran inversión, ¿qué pasa? Que un nuevo emprendedor puede aparecer perfectamente, comprar esa fábrica quebrada en una subasta a precio de saldo. Operar con unos costes fijos ínfimos. Y reventarle el mercado de nuevo a la empresa dominante ofreciendo precios competitivos. Es una estrategia suicida en un mercado verdaderamente libre. Viendo todo este inmenso rompecabezas de incentivos, de cómo se forman los precios y cómo lidiamos con la escasez, creo que podemos ir destilando el mensaje central de estas dos primeras partes del libro. Creo que la conclusión principal para quien nos escucha es que la economía no es, bajo ningún concepto, un juego de suma cero. Hay una falsa creencia, muy arraigada, de que la riqueza es una especie de tarta estática que ya está horneada. Y que, si una persona se hace rica, es matemáticamente necesario que le haya robado su trozo de tarta a un pobre. Pero Sowell demuestra a lo largo de las páginas que es un ecosistema interconectado. Un ecosistema donde los precios coordinan a millones de personas desconocidas entre sí para crear valor constante. La riqueza de las naciones se crea diariamente mediante la asignación eficiente de los recursos. No es algo que simplemente exista para distribuirse por decreto gubernamental. Esa es la lección definitiva de esta primera parte de su obra. Y para cerrar este exhaustivo análisis, creo que es imperativo plantear una inquietud muy profunda que el autor desliza y que nos toca de cerca a todos como sociedad. Sí, una reflexión final importante. Constantemente escuchamos en el debate público, y a veces nosotros mismos lo justificamos en conversaciones, que hay ciertas áreas intocables. Se argumenta a menudo que la salud, el arte, la cultura o la educación pública son valores no económicos. Creemos que son conceptos tan nobles, tan absolutamente esenciales para la dignidad humana, que nos resulta casi de mal gusto ponerles una etiqueta con un precio. Claro, cuando alguien empieza a hablar de recortar presupuestos o de analizar los costes reales en el sector de la sanidad o la construcción de nuevos colegios, la reacción inmediata es de rechazo frontal. ¿Suena despiadado priorizar el dinero sobre la salud o la educación? Suena despiadado, sin duda, pero la realidad material es ineludible.
El arte, la salud de calidad y la educación no caen del cielo. Requieren un tiempo vital precioso de seres humanos altamente capacitados. Requieren cemento, acero, electricidad, equipos tecnológicos y mucho esfuerzo. Esos mismos ladrillos, esas mismas horas de los médicos y profesores podrían usarse inexorablemente para cubrir otras necesidades urgentes de la sociedad. Los costes no son un invento caprichoso de los contables. Los costes son, en esencia, simplemente aquello que dejamos de hacer para poder hacer otra cosa. Ignorar las reglas fundamentales de la economía y negarse a ponerles un precio a estas cosas nobles no hace que los recursos dejen de ser escasos por arte de magia. Para nada. Por lo tanto, la pregunta provocativa que queda flotando para la audiencia es la siguiente. A ver, Si ignorar los principios básicos de la economía no soluciona el problema de la escasez física real, ¿cuántos de nuestros problemas sociales más graves y enquistados en la actualidad son el resultado directo de nuestra propia negativa a leer el termómetro de los precios? simplemente por querer mantener una aura de superioridad moral en el debate? Es una reflexión espectacular para llevarnos a casa y darle muchas vueltas. Es una invitación en toda regla a observar el mundo que nos rodea a través de una lente distinta. Una lente pragmática, basada en los incentivos, la escasez ineludible y las alternativas reales que tenemos. Desde analizar la factura del supermercado hasta las promesas que escuchamos cada día en las noticias políticas, ha sido un verdadero placer desgranar todo este conocimiento contigo en este análisis a fondo. Igualmente, ha sido un placer profundizar en estos conceptos tan potentes. Esperamos que toda esta perspectiva sirva a nuestra audiencia como una herramienta crítica y valiosa para entender un poco mejor el día a día. Hasta la próxima exploración.